En esta introducción hablaremos acerca de un caso reconocido en Monterrey, Nuevo León, después de haber cometido el asesinato de dos menores y un atentado con la que fue su novia. Es el caso de Diego Santoy Riverol, quien fue culpado y juzgado solo con el careo que tuvo con Erika Peñacos, presentándose tal suceso el 2 de marzo del 2006 en la casa de Erika, cuando en la colonia Cumbres, segundo sector en Monterrey, de ahí su apodo, el joven estudiante de entonces 21 años de edad se dirigió a casa de su ahora exnovia luego de que ésta rompiera con él. Diego no aceptó el rompimiento y entró a la residencia de Erika a escondidas usando un pasamontañas y guantes de látex hasta llegar a su habitación. El lugar donde ocurrió el asesinato de los menores fue entregado a la familia Peñacos a los 3 días de que ocurrió el homicidio. Esta casa fue remodelada inmediatamente, quitando pruebas, huellas dactilares, de calzado, de sangre, entre otras, que pudieron hacer que se pudiera culpar a Erika Peñacos como protagonista en el asesinato de sus hermanos o simplemente que cayera todo el peso de la ley con las pruebas suficientes sobre Santoy Riverol. Se intentó hacer la reconstrucción de los hechos, pero Erika Peñacos no asistió, por lo tanto fue suspendida. En su momento no se supo con certeza lo que en realidad ocurrió esa tarde, debido a que cada persona que esté involucrada en el suceso determina siempre una versión diferente en donde ninguna concuerda entre sí. Esta investigación se realizó con el fin de, además de plantear los hechos del controversial caso del asesino de Cumbres, principalmente también para señalar las inconsistencias del proceso, los fundamentos legales, los medios de prueba periciales y la apelación del caso. Hola, yo voy a hablar sobre los hechos. De acuerdo a las declaraciones, los niños fueron asesinados en su casa después de que Diego la visitó, ya que intentó dialogar y así reanudar la relación que tenía en ese entonces con Erika, quien decidió que pues ya no quería ser su novia por cosas como de que era muy tóxico y por muchas cosas más. También tras cometer el doble crimen que fueron de los dos niños, Diego Santoy escapó en un auto con su primo, quien antes del plagio de la empleada, a quien la metió también en una cajuela y varios kilómetros después del homicidio, pues la liberó. Contactó él a su hermano, pues Diego, y le contó pues lo que había sucedido, lo que había hecho. Él lo ayudó a huir, mientras él estuvo desaparecido y las autoridades lo buscaban. Erika estuvo internada en el hospital por las lesiones que Diego le había hecho. Los hermanitos pues fueron cremados, y ahí se inició un largo proceso pues de justicia para ellos, ¿no? Para los hermanos. Y eh, Diego fue detenido en Monterrey y junto con Mauricio, su hermano, que fue liberado, mientras que Diego Santoy pues empezó un juicio, eh, una de sus representantes era una abogada muy famosa, que se llamaba Raquel Villanueva. Al tomar la defensa del asesino de Cumbres, que en ese entonces se le puso, la abogada recomendó a Diego inculpar a Erika del doble crimen, diciendo que pues ella era la que lo había llamado, le había dicho que ya estaba harta, que quería pues deshacerse de sus hermanos, o sea, inculpando no a Erika, diciendo que también ella había matado a sus hermanitos porque los odiaba. Entonces, que él solamente llegó a ayudarla a asesinarlos, ¿no? Eh, Después volvió a modificar su testimonio, señalando que se había involucrado sentimentalmente con su suegra, con la mamá de Erika, y lo que había ocasionado un ataque de celos y de enojo de Erika, quien la llevó pues, a matar a sus hermanos, ¿no? Para que tuvieran pues esa venganza a su mamá. Los delitos que se le inculparon fueron homicidio calificado en grado de tentativa, robo calificado y privación ilegal de la libertad en su carácter de secuestro. Y eso es todo por mi parte. Yo les voy a hablar sobre los fundamentos legales en el caso de Diego Santoy. Homicidio calificado de acuerdo al Código Penal del Estado de Nuevo León. Artículo 361.
Se entiende que las lesiones a menor de 12 años de edad y el homicidio son calificados cuando se cometan bajo una o más de las siguientes circunstancias, siempre que el reo cause intencionalmente lesiones a menor de 12 años de edad o homicidio después de haber reflexionado sobre el delito que va a cometer. Cuando el acusado es superior física o materialmente en relación al afectado, en tal forma que el activo no corra riesgo y tenga conciencia de tal superioridad. Robo calificado de acuerdo al Código Penal del Estado de Nuevo León. Artículo 371. Si el robo se ejecuta con violencia, la pena que corresponda por el delito de robo se agregarán de 6 a 12 años de prisión y multa de 200 a 1000 cuotas. La violencia a las personas se distingue entre física y moral. Se entiende por violencia física en el robo la fuerza material que para cometerlo se hace a una persona. Hay violencia moral cuando el ladrón amague o amenace a una persona con un mal grave, presente e inminente, capaz de intimidarla. Privación ilegal de la libertad de acuerdo al Código Penal del Estado de Nuevo León. Artículo 354. Comete el delito de privación ilegal de la libertad el particular que prive a otro de su libertad. Artículo 31. La tentativa es punible cuando se realizan actos de ejecución idóneos encaminados directamente a la consumación de un delito, y ese no llega a producirse por causas ajenas de la voluntad a quien representó el hecho. Eso sería todo de mi parte. Una parte fundamental de la investigación criminal son los indicios que se pueden obtener de la escena del crimen. A continuación, les mostraré algunos de los indicios cronológicos que se pudieron dar a conocer sobre este caso. Dentro de este caso las versiones fueron muchas, incluso algunas se modificaron. Sin embargo, tomaremos en cuenta la versión de Erika como un referente, ya que al final fue la que se consideró como oficial por parte de las autoridades. Entre las 4:15 y 4:30 horas de la madrugada, Diego Santoy aparentó ser un ladrón y entró a la propiedad con ciertos instrumentos en una mochila. Se dirigió hasta la habitación de Erika, a quien posteriormente dirigieron a un área cercana a la lavandería. Ahí la joven le comenzó a reclamar el por qué había entrado a su domicilio. Ante los ruidos por la discusión entre Erika y Diego que tenían, los hermanos menores Eric Azur y María Fernanda bajaron de sus habitaciones. Entre las 6:10 y 6:30 horas, Diego enfureció y tomó un arma blanca con la que asesinó al niño de 7 años y lo dejó entre una cobija y sobre un colchón en la lavandería. En ese momento la empleada doméstica Catalina Bautista se percató de lo que estaba sucediendo. Diego la golpeó y la amordazó, para después dejarla encerrada en el baño y poder concretar su siguiente crimen. Entre las 7:45 y 8 horas de la mañana, bajó María Fernanda de solo 3 años de edad y Diego la llevó hasta el área de la ventana de su habitación y con una cuerda del cortinero la ahorcó. Diego llevó a su exnovia hasta la recámara principal de la casa para poderla atacar a puñaladas sobre un sofá-cama. Erika recibió o fue golpeada con un martillo 5 veces y después tuvo una herida con una navaja en el cuello y fue arrastrada por toda la habitación. Alrededor de las 12:30 horas, Diego Santoy escapa del domicilio y se lleva a la sirvienta en una cajuela, dejando rastros de sangre a su paso. Robó un coche para poder salir del estado junto con su hermano. Sin embargo, 4 días después fueron localizados y detenidos en Oaxaca, mientras se trasladaban en un autobús en dirección hacia Guatemala. Los hermanos de Santoy fueron asegurados y trasladados de nuevo a Monterrey, Nuevo León. ¿Es la herida que tienes todavía? ¿Podemos verla? Sí. Es la primera hasta aquí. ¿Cuántas heridas tienes? Él me navajeó en el cuello 3 veces. Y luego, aparte, me jaló de la mano.
Esta mano no la mueve. No la puedo mover, o sea, no puedo levantar el brazo porque tengo los nervios lastimados. Esta está rota. Me rompió este hueso. Tengo... ¿De esta mano? Sí. Tienen que hacerle una cirugía. ¿Y después? Me navajeó el pulmón. Me pisó para que se me saliera la sangre más rápido. Y tener que verlo, pues, no es algo que quiera, la verdad. Sin embargo, la contraparte a esta versión es la de Diego, quien no negó la culpabilidad, pero aseguró que también Erika era responsable de la muerte de los niños. Afirmó que ella había matado a sus hermanitos porque los odiaba y que él simplemente la ayudó por presión de ella. A continuación les muestro un extracto de su versión. Llegué a casa de Erika, estuve con ella en su cuarto, estuvimos platicando un rato, bajamos a la cocina. ¿A qué hora llegaste a la casa de Erika? Como a las 4:20 de la mañana más o menos. ¿Qué sucedió? Pues, un problema ahí con el hermano. Erika lo cuchilló. ¿Erika? ¿Por qué? Ya estaba enojada, yo creo, harta. ¿Dónde pasó esto? En la lavandería. Y Erika se enojó, me tiró un golpe, me dio un cuchillo, me pidió que lo matara. Me dije que no podía, lo regresé. Lo sostuve y Erika lo cuchilló en la lavandería. Después se despertó la hermanita. Pues, antes de que nos metiéramos al cuarto, Erika me decía que necesitaba cuerda. Yo corté una cuerda de las persianas de la sala y del comedor. Un ratito se empezó a escuchar que bajaba los escalones la hermana. Erika se asomó y le habló, le dijo que viniera. Después le dijo, va, ponte como un perrito. Y la niña se puso de rodillas, con las manos en el piso. Le dijo, aquí traigo la correa. Se la pasó por el cuello. Y empezó a estirar. Y que después se sentó encima de ella y seguía estirándole. ¿Y después? Estuvimos sentados otro rato ahí en la sala. Me dijo que seguíamos nosotros. ¿Qué pasó entonces? Entramos al cuarto de su mamá. Ella tuvo un martillo que estaba ahí en un buró. Vale. Me puso en la mano. Me dijo que le pegara fuerte. No podía. Le dije, no puedo. ¿En dónde le pegaste? En la cabeza. Ella se volteó y yo cerré. ¿En qué parte de la cabeza? De la cabeza. Ella se volteó. Y yo cerré los ojos. Y le di 4 golpes, yo creo. ¿Y qué hiciste? Me quedé un rato con ella. Subí a su cuarto por las llaves de su carro. Regresé. Me dijo que terminara. Y no podía con el martillo. Saqué el cuchillo. ¿Qué pasó cuando sacaste el cuchillo en el cuarto de la mamá de Erika? Lo encajé. Se lo encajé. ¿En dónde? En el cuello. Y una vez en la espalda. A continuación, yo les hablaré acerca de la apelación del caso de Diego Santoy. Bueno, el tribunal colegiado otorgó un amparo y dejó sin efecto la sentencia de 138 años de cárcel al llamado asesino de Cumbres, Diego Santoy Riverol. Bueno, esto es que al considerar que no se acreditó la presencia de la defensa en varias diligencias, y esto hace que la autoridad judicial vuelva a ordenar una reposición del expediente 60-2006, que bajo el sistema tradicional penal enfrenta el presunto homicida de los hermanos Peñacos. Bueno, esto no significa que necesariamente Diego vaya a recuperar su libertad, sino que también tendrá que dictarse una nueva sentencia tras el desahogo de al menos 8 careos. Bueno, un juez de lo penal dictó una sentencia definitiva de 71 años, 7 meses y 27 días de prisión en contra de Diego Santoy, tras la tragedia que cometió en Monterrey. Bueno, el juez notificó a la Fiscalía de Nuevo León la sentencia definitiva por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, y robo calificado y privación ilegal de la libertad en su carácter de secuestro. La ley menciona la reparación del daño a la víctima, pero en la práctica no se materializa a pesar de que el preso cuenta con un trabajo. Se dice que está trabajando en algo de textiles adentro de prisión. Bueno, además, Santoy tendrá que pagar por reparación de daños las siguientes sumas correspondientes a todas las víctimas que fueron parte del caso.
Mencionaré algunas, que son 23.400 pesos a los padres Teresa Guadalupe Cos y León Navarro por tratamiento psicológico por todo el daño que logró causarles en su persona. 10.400 pesos para su exnovia Erika Peñacos por tratamiento psicológico y otros 10.030 pesos por dejarla incapacitada. Igual les ocasionó mucho daño tanto físico como psicológico. Ahora bien, 23.400 pesos para Catalina Bautista Juárez, la trabajadora del hogar que secuestró por tratamiento psicológico. 53.390 pesos a favor del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Y por último, 217.139 pesos por fallecimiento